Hoy vamos a hablar cómo aprender a orar. Lo primero que debemos tener en cuenta es el por qué debemos orar. Y es que la oración es tan poderosa que permite que tengamos una comunicación mucho más directa con Dios, ya que es el único canal que permite que nos podamos comunicar mucho más rápido con Él. Hay muchas personas que cometen el error y se enfrascan en repetir una y otra vez la misma oración. Y es que resulta que cuando Jesús antes de irse, Él nos dejó como un boceto de cómo debería ser una oración dirigida hacia Él. Pero Él jamás en la vida dijo que esa era la oración que nosotros teníamos que tener todos los días cuando íbamos a tener una comunicación con Él. Él lo que hizo con esto fue tratar de guiarnos de cómo era una oración correcta cuando íbamos a tener intimidad con Dios. Tenemos que partir del hecho de que todos los días son completamente diferentes. Todos los días vivimos situaciones distintas. Entonces por eso nuestra oración tiene que ser diferente día a día. Pero los parámetros siempre tienen que ser iguales. Pero nuestra clase de oración tiene que ser distinta. Lo primero que debemos tener en cuenta es que nuestra oración debe ser sincera. Nosotros tenemos que entrar en una comunicación con Dios en donde le vamos a hablar absolutamente todo lo que nosotros vivimos, porque partamos del hecho de que Dios todo lo ve, todo lo sabe. Tenemos que a través de nuestra oración llegar de una manera humilde y tener que humillarnos ante Dios para que Él logre escuchar nuestra oración. Segundo, cuando iniciemos nuestra oración debemos ser conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo bueno que Él ha sido con nosotros. Por lo tanto, tenemos que comenzar por alabar a Dios, por alabar su nombre, por agradecer todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En este tipo de agradecimientos, que incluye que tuvimos un día más de vida, que no nos faltó el alimento, que no nos faltó techo, que no nos faltó agua, que nuestra familia está bien, que tenemos salud, que por ejemplo no nos pasó nada malo en el trayecto de nuestro trabajo a nuestra casa o de nuestra casa a la universidad. Entre muchas otras cosas más, tenemos muchas razones por las que tenemos que agradecer a Dios. Por eso, en 1 de Tesalonicenses 5 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tercero, luego de esto tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros como seres humanos creemos que existen pecados pequeños, pecados medianos y pecados grandes. Y resulta que para Dios todos los pecados son iguales. Y nosotros no estamos exentos en que en nuestro día a día sea una mala mirada, sea un mal pensamiento, sea una grosería, el responder mal, una mala actitud. Esos son pecados. Por lo tanto, todos los días antes de llegar a pedirle algo a Dios tenemos que arrepentirnos, porque si no, Dios no nos va a voltear a ver porque tenemos pecado encima de nosotros. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuarto punto, debemos entregar nuestras cargas. Muchas veces pasamos por situaciones en donde ya no aguantamos más, pero estas situaciones nos llevan a crecer, a madurar, a entender el sentido de la vida mucho más a profundidad. Pero estas cargas también nos llevan a un punto en donde nos empiezan a descontrolar todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, es indispensable que esas cargas se las entreguemos a Dios, ya que estas cargas muchas veces no nos dejan avanzar. En Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la razón principal por la que debemos entregar nuestras cargas al Señor. Quinto, ya después de todos estos ítems, vamos al paso en el que necesitamos pedirle algo al Señor. A pesar de que Dios conoce nuestros corazones, si nosotros queremos pedirle algo a Él, tenemos que ser específicos. ¿En qué sentido? Si nosotros queremos un televisor, nosotros no podemos decirle a Dios: Dios, quiero un televisor. Porque les pregunto, ¿cuántos televisores existen en el mundo? Muchos. Entonces, para Dios va a ser una tarea mucho más difícil llegar a cumplir esa petición tuya, porque no va a saber cuál televisor escoger. Entonces, si Él escoge un televisor, el que sea, quizás para ti no vaya a ser de agrado.
y vayas a creer que eso es culpa de Dios. Y resulta que en nuestras oraciones tenemos que ser realmente específicos en lo que queremos pedir. Por eso, si le vamos a pedir a Dios un televisor, tenemos que tener en cuenta el color, el tamaño, la resolución, la tecnología, entre muchas más características. Dependiendo de la cosa o la necesidad que tú tengas, tienes que ser demasiado específico con Dios. El hecho de que Dios sea Dios no quiere decir que Él sepa qué es lo que realmente quieres tú. Por eso tienes que ser específico. Séptimo, luego de haberle pedido a Dios lo que necesitas o lo que quieres y anhelas con todo tu corazón, hay que tener presente que nuestras oraciones deben ser persistentes. De eso depende la importancia o la urgencia de lo que tú le estás pidiendo a Dios. Por eso en 1 Tesalonicenses 5 dice, orad sin cesar. ¿Cuál es la razón de esto? Dios premia al de corazón esforzado, y si Él ve que tú llevas 1 semana, 2 semanas, 3 semanas en donde le estás pidiendo algo con mucha necesidad, la oración va a ser mucho más eficaz, porque Dios ve la necesidad que hay en tu corazón. Debemos ser persistentes hasta que Dios cumpla su promesa, porque si nosotros le somos fieles, Él también nos va a ser fieles a nosotros. Octavo punto, y por último, debemos pedirle a Dios que guarde nuestro siguiente día y pedirle que ese día sea mucho mejor que el anterior. ¿Por qué? Porque a diario cometemos muchos pecados, porque a diario no estamos exentos de cualquier peligro. Por eso las oraciones son tan indispensables, porque las oraciones nos permiten crear un círculo de protección a través de nuestras vidas. Por lo tanto, en Lucas 11 del 9 al 10 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por eso la persistencia en las oraciones. Y es donde tenemos que entender que la oración tiene tanto poder que Dios hace lo imposible posible por nosotros. Ya para finalizar, quiero decirles cómo oro yo y cómo a mí me funciona la oración. Primero, yo busco un lugar indicado para orar. Por ejemplo, mi habitación es un lugar en donde es mío. Es un lugar en donde tengo que mantenerlo ordenado, porque si no la presencia de Dios no desciende. También es un lugar en donde puedo tener mi privacidad, en donde puedo orar directamente con Dios sin ninguna interrupción. Segundo, lo que tengo presente en mis oraciones es que mi oración no debe ser rápida. No es como, Dios te pido por este día, te doy gracias por el día de mañana, te doy gracias por mi familia, y no, porque si no la oración no va a tener fundamento. Nuestra oración debe ser despacio, nuestra oración debe tener un tiempo de paz, de tranquilidad, y debe ser un tiempo suficiente e indicado en el que yo pueda hablar con Dios. No quiere decir que una oración tenga 10 minutos, media hora, 1 hora, no. Es el tiempo en el que tú sientas que ya lograste o ya llenaste lo que necesitabas llenar en medio de esa oración con Dios. Otra cosa que yo tengo en cuenta en la oración. Hay versos de la Biblia en donde dicen que temprano yo te buscaré. En mi percepción, en mi caso, yo no puedo orar en las mañanas porque yo salgo de afán a mi trabajo. Entonces me queda complicado orar, y creo que si lo hiciera en la mañana lo haría a la velocidad del rayo. Entonces yo por eso al final del día, ya cuando me voy a acostar, entonces me tomo mi tiempo de orar, y sé que hay muchos días en los que yo llego muy cansada, pero no dejo de orar porque para mí es importante entregarle mi día a Dios, es importante hablar con Él, porque todos los días tengo necesidades diferentes, porque todos los días vivo cosas diferentes, porque todos los días tengo alegrías, porque todos los días tengo tristezas. Por eso mi oración diaria no falla. Lo otro que tengo en cuenta es que cuando empiezo a orar, coloco música cristiana. ¿Para qué? Para entrar en un tiempo de administración con Dios, para entrar a quebrantarme, a sentir la presencia de Él, a de verdad humillarme ante Él, porque necesito una oración directa con Él, y esto me funciona muchísimo. Porque es importante la oración. Sé que nosotras como mujeres somos demasiado vanidosas en todo el tema de la belleza. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando compramos una crema? Cuando nos dicen, no, es que te recomiendo esta crema porque esta crema quita las manchas de la cara. Entonces, supongamos que llevamos 1 semana aplicándonos esta crema. Si nosotros vemos que la crema está funcionando, ¿qué vamos a hacer? La vamos a seguir aplicando, ¿verdad? Lo mismo sucede con la oración. La oración es eficaz cuando tú oras todos los días. La oración no va a tener efectividad si solo oras un día al mes. Porque ¿qué pasa? El espíritu empieza a entibiarse. Entonces no tiene sentido. Tu oración debe ser diaria, porque todos los días tenemos situaciones diferentes. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este mensaje. Espero que les haya servido mucho. ¡Chao!